Muy buenos días, querida familia, que la paz de Jesucristo sea con todos y todas. Buen día, mañana hermosa que el Señor nos ha regalado hoy para que podamos estar ante su presencia y poder compartir un poquito más de su palabra. Así que bienvenidos a todos y a todas a este espacio que abrimos para que todos aquellos y aquellas que sientan el deseo de crecer en la palabra del Señor y puedan pasar algún tiempo junto a nosotros. Les invitamos a que se queden. Hoy vamos a continuar nuestra serie de estudios bíblicos sobre el libro de Romanos. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Richard Rojas Banucci, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, donde me honra servir allí como siervo y obrero de la palabra. Gracias a las personas que nos sintonizan en este día. Hoy, pues, como les mencionaba, continuamos estudiando Romanos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Ya nuestro hermano Freddy nos dará más detalles, así que voy a añadirlo por aquí para que nuestro hermano Freddy pues, se una a este diálogo. Y lo tendremos por aquí en unos instantes. Buenos días, Freddy, que el Señor te... Buenos días, hermanos y hermanos Richard, hermanos y hermanas que están conectándose, que están conectados y que se conectarán. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día que nos ha regalado. Hemos despertado y sabiendo también que en otros lugares también están pasando dificultades, como es el caso en Centroamérica, el huracán Iota. No sé si en estos momentos lo que está ocurriendo específicamente en Nicaragua y Honduras, ya que anoche creo que estaban hablando de estar desalojando las áreas más ya de esa experiencia, sí, más de más riesgo. Esa experiencia es similar a la que nosotros vivimos hace unos 3 años, en el 2017, primero con Irma y a las 2 semanas con María. Y yo les está ocurriendo lo mismo. Pasó esta hace, yo creo que menos de 2 semanas, y ahora está yendo Iota. Esas palabras son letras griegas, creo. Eta y Iota. Correcto, sí. Las noticias que Nosotros hemos estado fue... leyendo Ajá. Eso fue, y nosotros, hablan para nosotros, Irma y María. Ajá. Sí, Richard. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? que han sido... Vamos a orar, ¿verdad? Para comenzar nuestra actividad de este día. Te adoramos, Señor, en este día por tu misericordia, porque tú eres el creador, el Dios de la creación, el Dios que cuida de su creación, que está atento a ella, a sus criaturas. Señor, para que tú en esta mañana te estamos presentando, Señor, las vidas de la región centroamericana. También sabemos que en Venezuela han ocurrido situaciones difíciles por estos mismos fenómenos meteorológicos. Aunque no hemos recibido muchas noticias, sabemos que también ahí han habido unas inundaciones y posiblemente en este momento están pasando dificultades. Bendícelo, Señor, a cada uno de esos hermanos, amigos, que son, Señor, prójimos nuestros, Señor, o que están lejos, pero también tú estás cerca de ellos. Señor, permite que nuestra solidaridad, Señor, se manifieste como pueblos. Y también, Señor, en este momento estamos presentándonos para estudiar tu palabra, porque sabemos, Señor, bajo aquel principio fundamental de que
No solo de pan vive el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Queremos que nos alimente, Señor, con tu palabra, que es verdadero alimento, Señor, y que nos guíe, Señor, a través de la verdad y a través, Señor, del propósito para el cual hemos sido llamados, para lo que tú, Señor, creaste este mundo, en el cual tú tienes Amén. propósito con nosotros y con la naturaleza misma, Señor, que gime a una para redención en Cristo Jesús. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos ya estamos el día 15 de noviembre. Estamos a mes y medio de terminar el año 2020. Y tenemos un tema importante en esta mañana que es paz por medio de Jesucristo. Una palabra interesante, ¿no? De lo que es la paz. Es un deseo grande en el ser humano, ¿verdad? De tener paz. Motivo de canciones y motivo de reuniones y de muchas cosas. Pero aquí tenemos asociada la paz con Jesucristo. La lectura se encuentra en Romanos 5, del 1 al 11, y luego del verso 18 al 21. Así que no sé si podemos verla. Sí, voy a Leemos. compartir en la pantalla la lectura, así que voy a esconder nuestros hermosos
que con esta lectura que hemos visto, pues seguimos hablando de los diferentes términos que nosotros manejamos en la teología cristiana, ¿verdad? Cuando hablamos del Señor, y eso yo creo que debe ponérsele atención cuando hablamos, por ejemplo, de pecado, y se los digo porque son asuntos como que todo el mundo entiende, pero en realidad eso se va, esos términos deben de estar claros en nuestra mente, lo que significan. Y hemos estado hablando de una palabra justificación, por ejemplo, hemos estado hablando de pecado, hemos estado hablando de la gracia de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de tener algo claro, ¿verdad? De lo que eso significa. Así que les puedo voy a hacer una introducción aquí, indicando que hemos estado examinando la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, y hasta el capítulo 4 hemos visto que Dios ofrece justificar a la humanidad por su gracia, regalo de Dios por su inefable amor a través de Jesucristo, su Hijo unigénito. Esta salvación o rescate de la condenación a causa del pecado tiene un marco histórico en las promesas de Dios a lo largo de los tiempos. Dios ha estado atendiendo su creación y ha manifestado su gracia, como es el caso de Noé. Por ejemplo, y cito Génesis 6:8. Luego a Abraham, a quien hemos estudiado e identificado como el padre de la fe, y no puedo hacer menos honra que decir que también hablamos de Sara, la madre de la fe sería, ¿verdad? Nuestro padre Abraham y nuestra madre Sara en la fe, porque las promesas que Dios dio a Abraham y a su descendencia también son nuestras, de quienes creemos en esas promesas dadas por Dios. Hemos estado hablando de Dios que hace lo posible, que hace posible lo que para el hombre, para el ser humano, para el hombre y la mujer es imposible. Hemos creído en la entrada de Dios a la historia humana a través del nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, nacido de la Virgen María, para traernos paz por la reconciliación de la humanidad con Dios por medio de Jesucristo. Ha derramado su Espíritu Santo, quien nos fortalece en esperanza contra esperanza, para darnos victoria en medio de las dificultades, tribulaciones o sufrimientos en esta vida terrenal y la vida venidera en el cielo nuevo, y en la vida venidera en el cielo nuevo y la tierra nueva en el reino de los cielos. Y pues esto sería como un resumen, una introducción, pero quisiera que en los textos que hemos hablado hoy nos habla hay una comparación de Adán y de Jesucristo. Adán como el primer, como representante de la humanidad, ¿verdad? Como el hombre que fue creado por Dios, puesto en el huerto del Edén, y que nos representaba, ¿verdad? Representa a la humanidad. Y por el otro lado, Jesucristo también, porque ya que Adán era figura de Jesús, porque Jesús reencarna, ¿verdad? El verbo reencarna en un cuerpo, en un hombre, ¿verdad? Tomó la forma de hombre
y que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Está haciendo el oficio de siervo. Así que Jesús también representa a la humanidad como en cuanto es humano, también 100%. Y ahí pues nos vamos a referir a Romanos 5 del 18 al 21. Ahí vamos a ver también un tema también interesante, que es el concepto de solidaridad. Pues nosotros hemos utilizado ese término mucho cuando hay algún tipo de situación donde hay queremos entonces identificarnos con otro, con el dolor de alguien, o puede estar o con el éxito de alguien. Podemos hablar y esa solidaridad pues la vemos cuando somos representados en los cuerpos políticos del país, donde por ejemplo se toman algún tipo de responsabilidades, como por ejemplo un préstamo que después que hay que pagarlo. Pues nosotros decimos, mire, eso yo no aprobé nada de eso, pero el punto es que lo estamos pagando, que nosotros lo pagamos. Y alguien puede decir, pues es que yo no tengo culpa de eso. Pues ese es el concepto, y las decisiones que se toman a niveles de tratados internacionales también tienen un efecto sobre los países que toman esos tratados internacionales. Así que esa solidaridad también la tenemos con Adán. Por cuanto pecó, todos pecamos. Sencillo. Y yo creo que con lo que les he hablado, se puede observar, y podemos verlo también en que nosotros heredamos cosas. Los árboles que están en la naturaleza y todo eso, cuando nosotros nacimos ya, nosotros no los sembramos, estaban ahí. O la naturaleza misma se encargó de reproducirlos, o alguien los sembró. Nosotros los heredamos. Así que estamos heredando también eso. Heredamos deuda, heredamos costumbres también, heredamos miedos, heredamos conductas, ejemplos interesantes, buenos, pero también heredamos cosas malas, o que no son deseables, vamos a decir, no son deseables, pero podemos nosotros cambiarlas, que es lo que Jesús después en su solidaridad también con el ser humano y Dios mismo, teniendo misericordia, viendo la miseria del ser humano, se compadece y se solidariza y nos da una solución a través de entregar a su Hijo, enviarlo para que nos redimiera de todo pecado. Y el pecado, el no obedecer a Dios, que fue lo que hizo Adán, pues entonces pues trae un concepto de culpa, ese sentido de culpa, cosas que muchas veces sentimos culpa sin saber por qué, hay que descubrirla. Y como les digo, hacer una separación del ser humano de Dios, lo que se entiende que es el sentido de la muerte espiritual, el sentido de conflicto y el sentido de guerra, y como les digo, de muerte. Ese conflicto con Dios, de ese Dios que lo vemos como perseguidor, como un Dios, ¿verdad? Que tal vez vengativo o castigador. En contraparte, en la solidaridad de Jesús, nos habla de ser justificados por la fe, de no tomar en cuenta ese pecado por la fe, siendo Jesús, el Señor, el sacrificio. Por una sola razón, la gracia de Dios, somos redimidos, nos salva del pecado. Cristo entonces en la cruz
hace como decíamos la vez pasada, esa brecha que es la muerte de separación. Jesús en la cruz reconcilia a la humanidad con Dios. Y eso es lo que nos hablaba ¿verdad? Voy a tratar de ir aquí a los textos para... Así que como la transgresión de uno, dice, estoy en el 18, 5:18 de Romanos. Así que como la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino la justificación de vida para todos los hombres. Es lo que le acabo de indicar, ¿verdad? Una solidaridad con dos que nos representan. Uno para que peca y el otro que nos redime del pecado. Y nos dice el 19, porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y esta palabra de justo, estaba viendo que ese concepto, el justo, es aquel que cumple con todas las virtudes, que es perfecto. ¿Qué es lo que a lo que la ley nos llevaba, ¿no? En un punto dado dice que la ley, si no cumplimos con una tilde, con la tilde de la ley, con un acento, con un puntito, ya ahí pues nos descalificamos como justos. Luego, fíjense que la forma de remisión de pecados era por cada pecado. Cosa que iban entonces al templo, llevaban un sacrificio, una tórtola, una paloma, según la gente, sus capacidades. Otros llevaban ovejas, otros llevaban bueyes, animales que hacían, que era lo que servía como remisión del pecado, para evitar la ira de Dios. Ese era el concepto. Aquí, al ser justos, es 100% limpio, que es ¿por qué? Porque en Jesús cumplió hasta esa tilde, hasta ese puntito. Él era justo y nosotros somos justos en Él. Esa justicia se da en Él. Así que, pero hay también un concepto que quiero hablar de qué ocurre después, ¿verdad? Yo tal vez me estoy adelantando en otras de las cosas, pero después no las vemos. Es qué pasa con aquella persona que recibe al Señor, es limpio de pecado, pero sigue viviendo, su naturaleza no cambia. Su naturaleza es pecaminosa también, de manera que el efecto de la ley de antes era ir y sacrificar animales. En este caso, Jesús nos limpia de todo pecado, pero como les digo, seguimos viviendo, seguimos pensando, haciendo cosas que probablemente son, y lo más probable, son pecaminosas. De manera que se necesita un sacrificio nuevo porque ya volviste a mancharte. Eso fue un problema teológico en el tiempo de antes. Había una gente que entonces, y todavía hay gente que piensa igual, pues yo me voy a convertir cuando ya me esté muriendo, porque ahí entonces me limpio de todo pecado y entonces me voy al cielo directo. Pero las cosas no funcionan así. Lo que nos dice la Escritura es que nosotros tenemos abogados en Cristo si nosotros pecamos. Eso nos habla el apóstol Pedro. Y
Y en el principio también nos habla Hebreos 10:10, que nosotros, que antes se utilizaban animales y se repetían todos los años, lo mismo, pero en Cristo somos, el sacrificio es de una vez y para siempre. Así que eso es bien esencial, ¿verdad? Este tipo de conceptos, porque esto nos lleva a entender la necesidad de vivir la santidad. Y la santidad no significa lo que tradicionalmente entendemos por las tradiciones de lo que es santo. La santidad es lo que nos trae el Señor, cuando envíe su Espíritu Santo, para que estemos caminando mano a mano como amigos con el Señor, de manera que esa amistad es lo nuevo en esto, y nos hace entonces vivir una vida de cara a Dios, de íntima relación, que nos permite estar viendo el camino del bien, y nos está dirigiendo el Señor a hacer las cosas correctas, porque su gracia está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y nos está guiando. Esa es la esperanza, esa es la fe. Así que voy a tratar para terminar esta parte, ¿no? Hablamos de nos habla el capítulo, el verso 20, que la ley introdujo para que abundara para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese que la ley, yo tuve una experiencia cuando estudiaba mi maestría en ciencias ambientales. Estaba estudiando el río Bairoa de Caguas, en la intersección con la número 1, ahí baja el río, ahí precisamente queda colinda con la iglesia presbiteriana de Caguas. Después es el río Bairoa y ahí está la urbanización arbolada. Y estudiaba, el punto es que antes de establecer unas normas de calidad de agua, ese río, no sé qué medidas tenían, ¿verdad? Para medir la calidad del agua. Y esto se mide en coliformes en las aguas, y otro tipo de contaminación, pero en este caso lo que medían era coliformes. Y resulta que después de la ley, después que sale el reglamento, mejor dicho, la regulación, lo que yo pude observar en los datos que vi, es que la contaminación más bien subió. Y mi reflexión sobre eso era que en ese momento empezaron a ponerle atención y a poner medidores a esas aguas que discurren por ese lecho, ¿verdad? Y entonces, yo lo que decía, pero mira, aumentó la contaminación. Y esto me trajo eso, porque dice, ¿qué se hizo? Para que abundara el pecado. Es decir, una vez está escrita la ley, nos damos cuenta de la profundidad del pecado, de los problemas que tenemos. Estamos puntualizando, y eso nos pasa en la vida, ¿no? Cuando hay cosas que hacemos y no les ponemos atención, y que son asuntos graves porque que estamos haciendo cosas que no son buenas y pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no hay una conciencia. Aquí la ley viene a convertirse en una medida que hace que veamos la profundidad del pecado. Pero la gracia del Señor es la que viene entonces a poner la esperanza cuando dice sobreabundó la gracia, o sea que va por encima de todo ese pecado. Hay una esperanza mayor, que es lo grandioso que nosotros tenemos, y que es como Dios está atento a que nosotros podamos
vivir la santidad y poder entonces transformar nuestras vidas. Y nos dice el 21, para así como el pecado reinó para traer muerte, que es lo que les estaba diciendo antes, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que el otro concepto es la justicia, ¿verdad? Para que reine la justicia. Uno de los propósitos en el mundo es que vivamos en un mundo de justicia. Y eso es lo que tenemos en Jesús. En Jesús tenemos el justo y nos justificamos en Él para llegar a vivir una vida de santidad y tener una vida terrenal en santidad y una vida eterna, ambas en Jesucristo nuestro Señor. No sé si hay algún comentario, hermano Richard. Yo creo que me llevé casi todo el tiempo. Yo creo que el texto lo requiere. Yo creo que es un texto que tiene mucho para hilar, ¿no? Tiene muchos elementos que generalmente cuando uno lee estas escrituras, Freddy, uno lo ojea por encima, pero no se detiene a mirar con detenimiento, ¿verdad? Y con el cuidado que tú lo has hecho en la mañana de hoy. Yo creo que eso hace que este texto nos asombre por un lado por la riqueza que tiene y por la importancia que tiene para nosotros. En el contexto más amplio, hermanos y hermanas, quiero saludar por aquí a los que han ido llegando y quiero saludar a Sandra, a Diana, vi por ahí también a Carmen Bravo y otras personas que están conectadas. Saludos y un abrazo en esta mañana del Señor. En el contexto más amplio, nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando con los hermanos en Roma, que tienen ansias, obviamente, pues chocan con las enseñanzas que él quiere traer, porque acuérdense que estos cristianos están dejando atrás las enseñanzas de seguir a Jesús, y en ese sentido hay que hacer unos ajustes, pero hay unos elementos, ¿verdad?, que concuerdan tanto en el primer testamento como testamento, y tiene que ver con la realidad pecaminosa del ser humano. El apóstol Pablo nos habla de algo que a nosotros no nos gusta escuchar, y es que en efecto nosotros no somos buenos. Y eso duele, ¿verdad?, al ego, eso también frustra un poco, pero es la realidad espiritual de la que tanto Jesús como luego, ¿verdad?, las epístolas expanden y abundan en cuanto a la naturaleza del ser humano. Y es que obviamente, como decía Freddy, Adán hizo el préstamo, lo firmó, pero nosotros estamos pagando la deuda que a raíz de esa, ¿verdad?, de esa falta, de esa falla, de ese desacierto, pues, que no es otra cosa más que un modo de tratar de explicar, ¿verdad?, por qué las cosas son como son. Y siempre esto me lleva a recordar todo con lujo de detalles, pero ayudan, como las parábolas, a entender. De cruzar el río, y le pidió al sapo que le permitiera ir sobre su lomo mientras el sapo cruzaba el río, dado que el escorpión no puede nadar. El sapo, sabiendo que la ponzoña venenosa del escorpión era mortal, le dijo que no, porque él le iba a hacer daño y lo iba a matar. El escorpión estuvo convenciéndolo, ¿verdad?, y persuadiéndolo de que él había cambiado, de que ya él no era como la gente decía que era. Y bueno, fueron muchas las palabras, ¿verdad?, hasta que el sapo se convence. ¿Y qué sucede, verdad? La anécdota dice que mientras van, ¿verdad?, conversando, mientras cruzan el río y casi están llegando, de repente
el sapo siente un calor en la espalda y no era otra cosa que la ponzoña del escorpión inyectándole su veneno. Y entonces se escucha la voz del sapo recriminándole al escorpión y decirle, pero tú me habías prometido que no me vas a hacer daño. Y el escorpión le responde diciendo, perdona, es que es mi naturaleza. Es decir, hay algo en nosotros, ¿verdad? Hay una inclinación natural que esta historia trata de ilustrar, ¿verdad? A veces, en muchas ocasiones, prometemos no volver a caer en lo mismo, prometemos no cometer el mismo pecado, pero la realidad es que volvemos en tantas ocasiones a nuestra naturaleza. Y yo creo que el apóstol Pablo está hablando acerca de eso, de cómo nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros hay un potencial dañino, destructivo. También se le llama al pecado la muerte espiritual, que es una especie de separación de Dios. Y en esta separación con Dios, quien único puede restaurar y restablecer y hacer las paces con Dios a pesar del veneno, a pesar muy de nuestra naturaleza pecaminosa y de la deuda que tenemos con el pecado, no es otro que aquel que pudo pagar la deuda, aquel que no pecó, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el pastor habla de la deuda, la pregunta es a quién se le debe. Y nosotros los cristianos debemos de estar claros que nuestra deuda es con Dios. Nosotros le quedamos debiendo a Dios, porque cuando Adán le falla a Dios, peca, ¿verdad? Porque le desobedece a Dios. Otra gente piensa que otro nos tiene esclavos. Nosotros estamos esclavos de nuestro mismo pecado, de nuestras propias decisiones. Eso fue una decisión que Adán tomó, una decisión equivocada por el tema de la soberbia, ¿verdad? Del ser humano. Así que la otra parte, ¿verdad?, que tenemos que estar claros es en que Adán, por la parte de Adán, pues tenemos la muerte, que es lo que hemos estado hablando hoy. Y también tenemos una falsa libertad. La libertad que nos dice que hacemos lo que nos da la gana. Bueno, por eso fue que eso fue lo que le pasó a Adán. Eso es lo que le da la gana. Eso no es libertad. Eso es una falsa libertad. Sin embargo, en Jesús, los beneficios que tenemos de lo que estamos hablando ahora, de que Jesucristo nos justifica ante el Padre, ¿verdad? Para Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El primer beneficio que podemos hablar es la paz. ¿Y qué es la paz? Bueno, la paz es la ausencia de guerra, dicen, ¿verdad? La ausencia de guerra, y otros dicen que hasta de la posibilidad de guerra. No sé si hasta allá uno puede llegar, ¿verdad? Pero en el mundo pues se define así. La paz es el sentido de amistad y es de una restauración de una relación. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz, reconciliar a la humanidad, al ser humano, al hombre, la mujer, con Dios. Y ahí entonces se hace la paz. Estar de frente. Cuando nosotros damos la mano, eso ahora no se está haciendo mucho. De vez en cuando lo hace uno, muy raro. Pues lo que está diciendo es que no tiene nada, no tiene ningún tipo de arma ni nada en sus manos, no hay ningún ataque, no hay nada. Contrario al concepto que se tiene en ese sentido de culpa, del castigo y todo esto del Dios castigador, pues Jesucristo nos trae una relación nueva, una relación con Dios, una relación sincera, una relación genuina, una libertad verdadera, contrario a lo que les decía de la paz falsa, y una
libertad en gozo, en una obediencia a la voluntad de Dios, que fue lo que se rompió allá con Adán, originada precisamente en ¿qué? En la obediencia que Jesucristo tuvo para con el Padre, cumpliendo la ley, cumpliendo la voluntad de Dios. Así que en Romanos 1, 5:1, pues nos dice eso, dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el medio de la paz es Jesucristo, no es otro, no es otro, no es otro, Jesucristo. Y restablece la amistad con Dios. Es una sensación interesante, ¿no? No sé si tienes algún comentario, hermano Richard, sobre el concepto de la paz y que estamos hablando ahora. Sí, bueno, Pablo está hablando otra vez, ¿verdad? La reconciliación. Pablo está trayendo del Primer Testamento, ¿verdad? Lo que generalmente llamamos el Antiguo Testamento, el concepto del shalom. Y el concepto del shalom, ¿verdad? Que no es otra cosa que el bienestar de Dios, viene a ser lo que contrasta con la realidad del pecado, o lo que contrasta, si lo quieren llamar, lo que antagoniza con la muerte. Una cosa es estar separados de Dios, una cosa es vivir errados en nuestra relación con Dios, pero en el shalom nuestra relación se reconcilia, nuestra relación con Dios se repara. Y vivir en shalom tiene un beneficio, ¿verdad? Digamos, vertical en nuestra relación con Dios hacia de norte a sur, ¿verdad? Como podríamos decir, nuestra relación con Dios se restablece, pero también un beneficio horizontal, que es nuestra relación con las demás personas, con la creación y con nosotros mismos. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo anuncia que en Cristo nosotros tenemos una reconciliación, un perdón, lo que está hablando es de ese bienestar total de la vida, de esa desembocadura de todos estos tributarios de ríos que se convierten en el océano de la gracia del Señor, donde ya no se distingue qué fue lo que pasó, cuál fue la historia de nuestro pasado, por lo que hizo Adán, lo que hizo Sara, lo que hizo la patriarca Abraham, todo eso queda atrás, sino que todo desemboca en un bien mayor. Por lo tanto, ese océano de la gracia restaura, neutraliza el daño de la muerte, neutraliza el daño, el pecado de Adán ¿verdad? Y todos nuestros antepasados y nosotros mismos que hemos heredado está en nosotros. Así que la redención tiene que ver con un estado nuevo en Dios, donde estamos sumergidos en Dios, y aun cuando nosotros sigamos siendo gente pecaminosa, la realidad de la vastedad y la inmensidad del Señor. Imagínese usted tirarse en una piscina de 10 pies, ¿verdad? Donde todo lo que le rodea, arriba, abajo, a vueltas redondas, es la presencia del Señor y la gracia de Jesucristo que le abraza, le cubre y le justifica, le hace justo. Por lo tanto, cuando Dios nos mira, no mira lo que fuimos, sino lo que somos en su Hijo Jesucristo. Amén. Es interesante lo que dice nuestro pastor. Hacemos esa relación del ser humano con Dios, ¿verdad? Pero a la vez nos habla de la relación horizontal. Lo que pasa es que el concepto del judío, ¿verdad? Y cualquiera persona honesta que una vez determina que ha hecho paz para con Dios, pues ese perdón que Dios nos ha dado, pues nos habla también que tiene que ser transmitido
a los otros, a nuestros semejantes. Por eso es que muchas veces no entendemos esa rigurosidad de pensamiento donde llega un punto donde nos confrontamos al que el texto que dice que si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Pero si nosotros hemos sido capaces de ver a Dios a través de Jesucristo, pues no podemos negarlo haciendo el rechazo de aquel que también es objeto del amor de Dios y a la misma vez es creación del mismo Dios, igual que yo. No sé si estoy, ¿verdad? Pero esas son las cosas que nosotros muchas veces vivimos, nos confundimos, pero vale aclarar de que la relación de Dios se hace, la relación con Dios, esa paz, se hace patente también en nuestra relación para con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros vecinos. Claro, el apóstol Pablo dice que en lo que esté de parte de vosotros hay que tener paz para con todo el mundo. Así que sí, eso es esencial, porque la salvación es comunitaria. Porque aquí voy a hablar en contra de lo que dicen la gente, que la salvación es individual. Mira, la salvación no es individual, la salvación es de Dios. Él es el que dio la salvación, no es nuestra. Dice que la salvación es individual, Dios alcanza. No, es comunitaria. Jesús murió por todos, vio la necesidad de todos. Y todos pecamos, esa es la otra aplicación. Todos somos pecadores, con nuestras conductas nos llevan hacia el pecado si no estamos con Dios. Si el Señor nos está guiando, tenemos las opciones de pecar de distintas maneras. Esa es la diferencia. Unos pecan de una manera, otros de otra. Las experiencias de dificultades son distintas. Así que Dios vino entonces a establecer, Jesús vino entonces a establecer esa relación que se había roto, vino a restaurarla, vino a hacer el vínculo de amistad en la cruz del Calvario. Hermano Richard, yo creo que sería bueno que dejáramos aquí el estudio y continuáramos el próximo domingo para poder entonces ser más ver las cosas más detalladas, porque no vamos a correr y entonces me confundo yo también. No, me parece genial. Yo creo que hoy hemos hablado sobre unos puntos bien importantes. Si usted tiene la oportunidad durante esta semana, dedíquele tiempo a leer el capítulo completo del libro de Romanos y usted verá que muchas de las cosas que hemos compartido aquí se le van a hacer mucho más claras. Así que, y si tiene la oportunidad también de volver a ver este video que va a estar allí grabado, véalo para que usted vea, ¿verdad? Ya de manera más guiada, pueda usted seguir entendiendo cómo todo va cayendo en su lugar. Y esta discusión o esta conversación sobre el tema de la naturaleza de ser humano es bien importante, es fundamental para la iglesia, porque un tema tiempo posteleccionario, donde esta división, donde vimos tanta guerra, donde hay y ha habido tanto antagonismo en términos de lo que son las ideas y cómo podemos ver reflejada la naturaleza humana, ¿verdad? Si ustedes se fijan, una de las cosas que se utilizaron en las campañas políticas fueron videos del pasado de las personas, cómo las personas en el pasado hablaron mal de un candidato y ahora lo están en el presente apoyando. Esa naturaleza dual del ser humano, que por un lado dice
te odio, y después al otro día dice te amo, o Señor, te soy fiel, y al otro día pues no me importa la iglesia, no me importa lo que pase, no quiero saber nada de eso. Por un lado hablamos de paz, pero por el otro lado, cuando vamos conduciendo mostramos agresividad, hostilidad, no solamente vamos siendo hostiles con la persona que tenemos sentada dentro del mismo carro, o con los niños o las niñas que van dentro del carro. Así que el ser humano es controversial y es contradictorio, y más que una naturaleza de una cosa u otra, ¿verdad? Es algo que he leído en otras discusiones. Más que de hablar de bueno o malo, tendríamos que hablar de esta controversia, de esta contradicción. El ser humano lo que está, ¿verdad? Se contradice. ¿Y qué resuelve esa contradicción en nosotros, sino la gracia de Jesucristo? Así que esa es la gracia que resuelve esa complejidad nuestra, esa propia naturaleza, a lo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que es la famosa aquella película, que el mismo doctor era también el monstruo, ¿verdad? A la misma vez, las dos naturalezas vivían en ese ser humano, y nosotros podemos en ocasiones ser muy buenos y condescendientes y pacientes, y por el otro lado ser personas egoístas, racistas, ser personas homofóbicas, ser personas que discriminan contra los demás. Vemos todas esas dos naturalezas en nosotros. Se trata de un texto vital, porque si no somos rescatados por el amor del Señor, nuestro veneno nos va a matar a nosotros mismos, y vamos a matar a otros, y vamos en nuestro intento de querer salvarnos a nosotros mismos, transgredir un mundo bueno que Dios ha hecho para nuestro disfrute. Así que seguimos en esta conversación la semana que viene, no sin antes invitarles y recordarles que el miércoles 25 del mes de noviembre, vamos a comenzar nuestro primer culto presencial y online, así que será el miércoles 25 a las 7 de la noche. Ese es el domingo previo a Acción de Gracias. Esa noche vamos a tener un culto en la iglesia. Voluntariamente, aquellos que quieran participar pueden participar, y también ya van a haber visto por allí en las redes un anuncio de una nueva iniciativa de nuestra hermana de Santiago, una miembro de nuestra congregación. Quiere que nosotros, ¿verdad? Podamos compartir junto a ustedes esta iniciativa que se llama 20 mochilas de gratitud, y estamos en el año 2020, en noviembre de 2020, montando o creando 20 mochilas, de hecho. Así que estamos recolectando algunas cosas para crear esta mochila. Ya tenemos algunas, pero si usted quiere compartir, quiere ¿verdad? Participar en esta iniciativa, necesitamos, ¿verdad? No solamente los elementos que van a estar, los artículos que van a estar en la mochila, sino también queremos escribir 20 tarjetas que van a ir dentro de esta mochila, dando un mensaje de paz y de solidaridad a aquellos hermanos y hermanas que la reciban. Así que busquen nuestra página, busquen este esfuerzo. Hermano Freddy, gracias por la oportunidad, ¿verdad? de este día. Así que nos vemos ahorita a las 11 y pico de la mañana, entre 11 y 11 y cuarto, en nuestro culto de adoración. Le invitamos a que participe con nosotros. Que Dios te bendiga.